Hoy en Paso a Paso nos acompaña un invitado que conecta cuerpo, mente y movimiento. Él es Francisco Javier Restrepo, mejor conocido como Papá Gato, neuroterapeuta no farmacológico, facilitador de estilos de vida saludable, creador de su propia metodología holística y corredor de montaña con más de 15 años de experiencia y más de 70 carreras encima. Además, autor, conferencista y meditador. De esos que no solo hablan, sino que viven lo que enseñan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Paso a Paso. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de la casa muy querido, con una trayectoria maravillosa, que nos va a estar contando cómo es el tema de empezar a correr, cómo podemos prepararnos, pero ojo, no solamente preparar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestra alma, porque es un conjunto de muchas cosas lo que implica correr. Le damos la bienvenida a Francisco Javier. Francisco Javier, bienvenido. Bueno, mejor conocido como Papá Gato. Así te conozco yo. Así me conocen, sí. Hola, Tefa, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Bueno, ¿por qué Papá Gato? Para los que de pronto apenas están viéndote, ¿por qué el Bueno, ese apodo? es un apodo de hace muchos años. Estaba el diablo chiquito y usaba pañal cuando ya me llamaban de esa manera. Y se fue quedando, digamos que así lo van reconociendo a uno en el medio de las carreras y en la vida diaria. Ay, no, es maravilloso. ¿Cuántas carreras ya has hecho? Ya inscrito corriendo más de 70 carreras que se han logrado hacer en todo el tiempo con distintas largas distancias, cortas. Empecé en el running, en la calle, en el asfalto, el pavimento. Duré poquito porque cuando conocí la montaña me enamoré fue de la montaña, entonces es donde más tiempo paso. Maravilloso, maravilloso. Es que correr, ¿qué sentiste esa primera vez que lo hiciste? La primera vez lo hice como un reto. Es muy chistoso porque yo empecé a correr cuando vivía en Chía y iba a un gimnasio y corría en la banda, ¿sí? En la cinta, y para mí hacer 15 minutos era una maravilla y un día dije voy a hacer más y el día que hice 5 kilómetros me demoré todo lo que quiera en el gimnasio y lo hice y de ahí pensé que quería empezar a probar. Pero salí como le pasa a muchos, solamente con la fiebre, con las ganas, con unos tenis del común, nada especializado y tiré a hacer 5 kilómetros entre Chía y Cajicá. Y fue terrible el Uf, dolor, el claro. cansancio, el agotamiento. Entonces ahí ya empecé a prepararme con un buen preparador. Y la primera carrera que hice, que fue una cosa irresponsable, después de haber hecho esos pocos kilómetros, fue haber hecho los 15 kilómetros de Allianz. Oh, por Dios. Quienes conocen Bogotá saben lo que es desde la novena con 142 hasta el Parque Simón Bolívar. Llegué destrozado y ya eso me enseñó que esto no puede tomarse a la ligera si uno quiere cuidarse realmente y porque uno hace esto es por el bienestar. Entonces, si tú haces algo por salud, pues no puedes ir en contra de tu salud. Es muy importante esto porque creo que a todos nos ha pasado y justamente por eso hemos creado este espacio, para no seguir repitiendo estos patrones de emocionarnos de más y pues hacerlo siempre con responsabilidad y de la mano de expertos. Y por eso hoy, después de tantas carreras y después de todo lo que has pasado, pues estamos aquí. Hablemos un poco acerca de qué estás haciendo ahora. Bueno, ahora estoy dedicado a cositas varias. Estoy trabajando en un proyecto personal, en la parte financiera. Sigo corriendo todo el tiempo, pero corro en montaña. Ahora estoy viviendo en el Quindío, entonces mis recorridos por las bellas montañas del Quindío. Esos son mis entrenamientos. Asesoro a algunas personas en mi línea de la parte como neuroterapeuta no fármaco, a personas con patologías neurodegenerativas y personas que de pronto les interesa volver a retomar la actividad física, hacerlo de manera responsable, pero digamos que eso ya lo reduje mucho. Creo que hago el 10%, ese es mi trabajo hoy día, el resto sí es en la parte financiera. Interesante, interesante y chévere poder conocer un poco más acerca de qué existe detrás de todo lo que nosotros pues hemos visto de ti en las carreras, que eres una de las personas que más hemos o con la que más nos hemos identificado en este mundo del running. Y es que, ¿en qué momento de tu vida dijiste, yo quiero empezar a correr, o sea, quiero empezar a hacer cosas distintas por mí, por salud de pronto, o qué pasó ahí? Bueno, es algo muy curioso que nos pasa a todos los seres humanos. Mi formación en la parte como neuroterapeuta no fármaco y en la parte de aprender, de enseñarle a la gente, porque mi labor era preventiva con personas ya mayores
que tienen patologías neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, frontotemporal, cuerpos de Lewy, todo ese tipo de patologías. Y resulta de que ese dicho, no sé si lo recuerdan, de que predica pero no practica, o predica y no aplica. Sí. Entonces me invitaron en Bogotá a un evento muy grande que había como conferencista invitado y empecé a hablar de cómo cuidarse para evitar una patología de estas y resulta que yo estaba fumando, tomando con sobrepeso, la obesidad, la falta de actividad física y llegó un momento donde dije, yo no puedo estar diciéndole a la gente pendejadas que no hago. Sí, entonces desde ese momento ya empecé a tomar el programa, retomé todo mi programa que se llama Plan Salud 10, empecé a trabajar con él, pasé de 69 kilos a 85 adrede, a propósito lo hice, me escribí el libro sobre qué se siente, por qué, y empecé ya a devolverme cómo mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos hoy es el tema de cómo va a ser nuestra vejez. Sí, entonces un alto porcentaje de las patologías neurodegenerativas están muy vinculadas a esa historia nuestra. Y empezar a hacer actividad física, empezar a correr, nos ayuda a mejorar ese proceso hacia una longevidad mejor. ¿A qué edad es recomendable empezar, pues, como con todo este tema de cuidarnos? Siempre nos han dicho que, bueno, en la adolescencia, pero en realidad uno en la adolescencia, pues, no se preocupa por cuidarse porque no tiene ningún dolor. Entonces, ¿a partir de qué edad más o menos nos deberíamos empezar a cuidar? No debería de haber edad, yo pienso que debería haber conciencia, conciencia de los papás. Quienes son padres hoy día y tienen niños o niñas pequeñas deberían de empezar con el ejemplo. Entonces, si tú eres un papá con sobrepeso, con obesidad, no haces ejercicio, fumas, tomas en exceso, no tienes calidad de vida, difícilmente vas a ser ejemplo para tus hijos, porque realmente uno educa es con el ejemplo. Entonces, esa es una muy buena manera de uno tener conciencia. ¿Y cómo lo hago? Y fíjate que hay algo muy chévere, porque el running es tan chévere y porque la montaña es tan rica, porque es que no necesitas mayor cosa. Tú te pones unos buenos tenis, una buena mochila de hidratación o un termo, gorra, y te vas a caminar y tú haces 4, 5, 6, 7 kilómetros y empiezas a volverle un estilo de vida. Y ahí empiezas a darte cuenta que solo caminar te va a transformar la vida de una manera interesante. Lo que pasa es que hoy día estamos muy llenos de mucha superinformación por todo lado. Entonces encontramos el que te dice que no, que correr no sirve, que hacer, caminar no sirve, que tiene que hacer lo uno, lo otro. El principio universal del cuerpo humano, del desarrollo humano, es movernos. Simplemente, nuestros antepasados eran cazadores y caminaban todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ya lo hemos vuelto muy comercial, pero en este caso de ustedes con el running me parece que es una muy buena alternativa. ¿Qué es lo importante? Acabar con tanto mito y tocar realidades, que ese es el título del podcast de hoy, creo. Entonces hay mucho mito y deberíamos de trabajar más por una realidad. Y es primero saber yo por qué corro, para qué corro, cómo lo hago, cuál es mi objetivo. Porque nos encontramos con personas que se hicieron el parche con los amigos, salieron a hacer los 5 kilómetros del Parque El Ingenio acá en Cali. Les pareció rico, el ambiente es muy bacano porque de los ambientes ricos que hay antes de la carrera y al llegar es supremamente emocionante y en medio de la carrera y ya la persona automáticamente quiere llegar a hacer 15, 20 kilómetros de una manera irresponsable y es donde empieza a haber una cantidad de afectación. No sé si lo han visto que últimamente, y no solo en Colombia, sino a nivel mundial, se está disparando una cantidad de corredores con mal término, con infartos, con derrames, con problemas bastante graves. Entonces, es eso, es el tener conciencia de por qué lo hago. Sí, totalmente. Lo que acabas de decir es justamente lo que nosotros hemos logrado tocar en varios de los episodios que ya hemos realizado y es poder realizar la actividad física con conciencia, por favor, con conciencia y con responsabilidad, porque pasa justamente lo que acabas de contar, que hay personas que no se preparan, hay personas que se emocionan de más y entonces resultan corriendo hoy 5 kilómetros, pero se inscriben en la carrera de 15 días, que son 15 kilómetros. Y hay que preparar el cuerpo, hay que ser conscientes de que es un estrés al cual estamos llevando a nuestro organismo y que pues debe ser progresivamente, no puede ser de la noche a la mañana y para eso estamos aquí. Hablábamos hace un momentito, lo mencionaste, el tema de los mitos. Tú que llevas ya más de 70 carreras corridas en asfalto y en montaña, ¿cuáles son esos mitos con los cuales te has encontrado en el camino?
Bueno, hay mitos y es el primero, que el único entrenamiento es correr. Entonces la gente dice, sí, yo entreno, yo soy corredor, yo entreno como debe ser. Bueno, cuéntame, ¿qué entreno? Me dice, no, yo todos los días hago 5 y 10 kilómetros y los sábados o domingos hago una tirada larga, un fondo de 25, 30 kilómetros. ¿Qué más hace? No, eso es porque y no es cierto. Nosotros necesitamos del fortalecimiento, de un buen estiramiento, de un entrenamiento cruzado, o sea, diferentes tipos de entrenamiento. Necesitamos el descanso. El descanso es fundamental y hay gente que no lo hace. Yo te digo, yo ya pasé por esa etapa. Yo corría 7 días a la semana. 7 días a la semana y yo me sentía el champion en todo y resulta que empecé a tener problemas hasta que empecé a asesorarme de un experto, de un profesional en el área como tal y fue la persona que me dijo, no, Benes, lo estás haciendo mal y empecé a entender que el correr es un acto de responsabilidad y que nosotros debemos de hacerlo de esa manera. La segunda vez que corrí del mar a la cima en Santa Marta, es una carrera yo hice 42 kilómetros, se sale desde la playa hasta la Sierra Nevada y se regresa. Y en esa segunda carrera me encuentro con una señora haciendo la de 21 kilómetros y nos sentamos a conversar y yo le decía, bueno, pero ya tienes experiencia. No, yo salgo a caminar por el parque y hice una carrera en Envigado, en Antioquia, hice una carrera de 5 kilómetros y saltó de 5 kilómetros a 21 kilómetros en la Sierra Nevada. O sea, son actos de verdadera irresponsabilidad por muchos factores. Vamos al mínimo, la frustración, que ahí no te pasa nada, pero es la frustración, el saber que tú dices, yo voy a hacer algo y te das cuenta que no estás preparado, te sientes mal, el clima, la preparación, sí, entonces es frustrante. Y al ser humano, pues no, eso no es chévere. Luego viene lo menos que podría pasar, digámoslo así, o en un término medio, es una lesión de un pie, de una rodilla, problema de cadera. Pero viene en algo mucho más grave y es el tema del esfuerzo cardiorrespiratorio, cardiopulmonar, que definitivamente puede ser bastante grave. Entonces, esto hay que tomarlo con calma, esto hay que tomarlo con suavidad, con amor y lo que yo te digo, entender por qué lo quiero hacer y para qué. Y de ahí sale el cómo lo hago. Si yo digo es que yo quiero prepararme para empezar a pelear podios, empezar a hacerlo, lo primero que debo hacer es asesorarme de personas expertas. Un buen entrenador, un buen terapeuta, un nutricionista, una persona que realmente sepa de carreras, que realmente tenga entrenamientos encima, que te marque los espacios, los tiempos que debes hacer. Pero hoy día, desafortunadamente, lo hablaba hace 15 días en Salento, en el Quindío, con alguien que es un gran corredor, de los primeros corredores que tuvo Colombia en montaña, y hablaba con él y me decía que hoy día la gente coloca el peso, la estatura, la edad, y le pide a la inteligencia artificial un plan de entrenamiento para hacer 10 kilómetros. Y ya, y se confían de eso. Entonces son muchos los lesionados, las personas que se frustran porque eso no les funciona realmente. Entonces hay que entrar a entender qué es. Y fíjate que uno se da cuenta que eso es válido porque cuando yo hice la carrera del desierto, la carrera de La Guajira, que es la maratón de La Guajira, para correr 117 kilómetros yo tuve que presentar pruebas de esfuerzo, una cantidad de exámenes para poder ir. Entonces ahí nos decía el doctor, nos decía, no, es que ustedes no pueden salir a correr porque sí, la gente no puede correr de manera irresponsable. Es que son tantas cosas que hay detrás de una carrera que la gente no está siendo consciente y lo están tomando como una moda. Entonces, por eso vemos cada vez más que hay en las carreras más inscritos, más inscritos, más inscritos, pero cero responsabilidad. Hablábamos de los mitos y hay unos muy clásicos y tú me vas a decir si son falsos o verdaderos. Para ti, a tu concepto. Correr daña las rodillas. No, si se sabe correr, no, Entre más corras, mejores resultados tendrás. no. Si no terminas destruido, no entrenaste bien. Correr es solo para gente joven y delgada. Hay que estirar siempre antes de correr. ¿No? Ay, ok, bueno, pero al terminar sí hay que estirar. Ok. El dolor es normal y hay que acostumbrarse. No, no es normal. Si está bien hecho, no tiene por qué haber dolor. Debe haber agotamiento, lógicamente después de un esfuerzo, pero dolor
Si hay dolor es porque algo no está funcionando. Estos son algunos de los mitos que, pues bueno, ustedes también, si tienen algunos más, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales para que conozcamos un poquito más acerca de este tema de los mitos que son tan importantes. ¿Por qué crees que muchos corredores se enfocan solamente en el cuerpo y no en la mente? Nos han vendido la idea de que el cuerpo, entre más se le exija y más dolor haya, lo que estabas diciendo ahora, es porque nos preparamos mejor. Y resulta de que la mente es muy importante. Yo hago meditación todos los días, yo soy meditador hace muchos años y para mí el solo correr se puede volver un acto meditativo. Entonces, cuando tú te preparas mentalmente, emocionalmente, tú ahorita utilizaste un término que me gustó, el alma, la parte espiritual, cuando tú ya sabes qué es lo que vas a hacer, por qué lo haces, por qué lo disfrutas, vas a entender que tu rendimiento puede ser mejor. Y se hace algo que se llama compasar el cuerpo y la mente. Yo entreno en las montañas del Quindío, son montañas muy exigentes. Yo en este momento vivo en Circasia y de ahí voy hasta la línea, hasta Cajamarca, Entrada Ibagué, por la montaña y es un territorio muy fuerte, el Parque de los Nevados, por ejemplo. Y cuando uno se enfoca solamente en la parte física, créeme que el resultado no es tan positivo. Cuando uno empieza a trabajar desde la meditación, desde la relajación, desde el estado consciente, que también lo hablaste ahora, uno empieza a tener mejor rendimiento. O sea, el cuerpo se adapta mejor, uno empieza a entender, porque al cuerpo hay que escucharlo. Pero escucharlo no es solamente parar cuando me duele. Escucharlo es saber en qué momento yo puedo bajar el ritmo, en qué momento acelero, en qué momento cambio de pisada, en qué momento debo cambiar el braceo, en qué momento debo hidratarme, ¿sí? En qué momento necesito traer tranquilidad, sobre todo cuando se quiere disfrutar de esto. Cuando la persona lo hace porque es la hora de salir entre las 6 de la mañana y 6:30 y hago 3, 4 kilómetros y ese es su único objetivo, pues no podemos discutir, eso es lo que la persona quiere. Pero si lo quieren tomar como un elemento deportivo, que te ponga a vivir rico, que lo disfrutes, es muy importante hacer ese equilibrio entre la mente y el cuerpo, es fundamental. ¿Cómo entrenamos la mente? O sea, ¿cómo hacemos que nuestra mente no nos juegue malas pasadas en las carreras? A mí me ha pasado mucho y un montón me pasa demasiado, que yo digo como no, voy a correr, voy a seguir corriendo, no pasa nada, y de un momento a otro llega como algún pensamiento y ya digo como no, ya, ya, ahí, quede ahí. Bueno, ahí hay un elemento fundamental y es que por encima de la mente, bueno, está dentro de la mente, pero es un pensamiento, es el ego. El ego nos mata, sí, el ego me mata porque es que yo no puedo, yo no tengo por qué rendirme, es que yo tengo por qué hacerlo. Cuando nosotros aprendemos por medio de la meditación a desprendernos del ego, a entender que nosotros vamos creciendo en la medida que lo vamos haciendo de manera consciente, el resultado es mucho mejor. Entonces, experiencia que he tenido con corredores, con personas que acompaño en procesos, y son las personas que empiezan un proceso de meditación van a obtener un mejor resultado. De hecho, los grandes equipos en el mundo, en todas las prácticas deportivas, tienen la parte de meditación, tienen la parte espiritual, tienen la parte de combinar lo físico con lo mental, ¿sí? Y allí es muy importante la respiración. Entonces, fíjate lo interesante. La gente me dice, Fran, pero ¿cómo medita uno? La mejor manera de meditar es aprender a equilibrar la respiración. Cuando tú aprendes a equilibrar la respiración, tienes mejor resultado. ¿Y cuál es el éxito de correr bien? Aprender a tener una muy buena respiración junto con una buena preparación física. Fíjate que al principio te decía, muchas personas dicen que entrenan porque corren todos los días 10, 12 kilómetros, pero por ejemplo no hacen fortalecimiento, ¿sí? No hacen crecimiento muscular. Su alimentación no está generando un tono muscular y mejorar la densidad ósea, por ejemplo, ¿sí? Mejorar articulaciones. Entonces, cuando nosotros nos sentamos con calma y empezamos a hacerlo de manera escalonada, ¿sí? Como ir subiendo escalitas, empezamos nosotros a ir haciendo por qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quién me acompaña, cuál es el objetivo, ¿sí? Eh, tenemos un pensamiento élite, ¿sí? Todo el mundo quiere tener un pensamiento élite, pero no toma acciones élites, ¿sí? Todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere ser millonario, todo el mundo, algo de como de estar pidiendo, ¿no? Es un cuento que se maneja hoy día, el del secreto, ¿no? El de que la gente empieza, es que yo voy a ser rico, yo voy a ser rico, pero usted queda sentado en un asiento diciendo que va a ser Manifestar. rico, no manifestar. Si usted no hace algo, no lo va a hacer. En esto pasa lo mismo, en las carreras pasa exactamente igual.
Si es que yo voy a hacer tantos kilómetros, pero si la persona no se prepara de la manera adecuada, con las personas indicadas, ¿sí? Es muy, muy difícil. Por eso existen hoy en todo el mundo cantidades de organizaciones expertas donde tú te inscribes y te hacen todo un plan de entrenamiento con alimentación, con meditación, con el récord de carrera, los recorridos, cuántos kilómetros por día vas a hacer. O sea, todo tiene que tener un orden si queremos ver resultados. Y es que yo siento que este deporte es mucho más mental que físico, porque con la mente es con la que te enamoras del deporte, con la mente es con la que porque yo siento que muchas personas están corriendo en este momento y porque el running está tomando tanta fuerza, porque estamos mal de la cabeza, porque la pandemia nos cambió la visión de la vida y muchas personas, mira cómo la salud mental se volvió un tema tan importante después de la pandemia. O sea, la pandemia literal fue un antes y un después que nos hizo despertar y nos hizo darnos cuenta de toda la cantidad de cosas que tenemos en nuestra cabeza y que no estaban bien. Entonces la gente toma el deporte, en este caso el running, como la opción para vaciarse, para descargarse, pero no lo están haciendo de la manera correcta, según lo que estamos viendo. Y algo muy interesante que tú contaste ahorita fue el tema del ego. Y el tema del ego es súper cuidadoso o debemos tener mucho cuidado con él porque no sé si les ha pasado, si te pasó en algún momento en alguna carrera, que justamente por ese ego que tenemos acá metido, vemos a otra persona que vamos rápido, intentamos correr a la par de ella, sobreexponemos nuestro cuerpo, no estamos preparados y ahí vienen lesiones, vienen una cantidad de cosas más complejas. Entonces, wow, complejo también ese tema del poder de nuestra mente, lo que podemos lograr con ella positivo y cómo nos puede jugar en contra también. Ahí se hace el equilibrio entre el manejo de la mente dentro de lo positivo y lo negativo. Entonces, dentro de lo positivo es que yo trabaje mi mente partiendo de mis necesidades, de mis deseos, de mi orden, bajarle el ego. Pero también viene lo negativo y es que se ha masificado el running, ¿sí? Entonces, las grandes marcas lo han masificado. Entonces, la gente cree que por ir a comprar los últimos Nike, los últimos Adidas, tales marcas, creen que solo por tener ese tipo de calzado, un par de zapatos de 700, un millón, millón y pico, creen que por tener ese calzado ya la gente va a tener un buen resultado. Entonces uno se encuentra con eso y realmente, fíjate que no es ni siquiera necesario. O sea, eso es carreta, o sea, eso es pura carreta, a no ser que tú seas un élite y necesitas algo especial porque vas a bajar tu tiempo. Pero los zapatos que usa un gran corredor keniano, un élite, por ejemplo, que hace un recorrido en X tiempo, por el hecho de que yo me ponga los mismos zapatos, yo no lo voy a hacer nunca en la vida. Yo no tengo ni la preparación ni la formación por más carreras que haga como aficionado. Entonces, cuando uno es consciente de eso, empieza a mejorar. Fíjate, mira, hay una estadística interesante. Yo le digo a las personas que están oyendo el podcast y que lo están viendo, consulten en Google cuál es la población mundial en este momento, consúltenla. Y apenas la consulte, usted saca una conclusión. Solamente el 10% de esa población mundial ha corrido eventualmente 10 kilómetros. Ok. Y de ese porcentaje, o sea, de esa población mundial, solo el 7% han terminado carreras de 10 kilómetros. Y de esa población mundial, solo el 0,03% son corredores élite. Entonces, ¿por qué nos queremos creer élites frente a eso? Ahora, que podemos mejorar, claro, pero mejoremos, busquemos mejorar de la mano de expertos. No de la persona que porque corrió una vez te va a invitar a correr, no de la inteligencia artificial porque yo le pido una información y me saca un plan de entrenamiento sin tener unas medidas, algo muy personalizado. Entonces, definitivamente yo digo que el running es un parche muy rico para vivir bien y se puede disfrutar. Yo he corrido en muchas partes, he corrido en el mar, en el desierto, viví en Barichara, corrí en Monpós también a orillas del río Magdalena, corrí en el cañón del Chicamocha, eran mis entrenamientos todos los días en el cañón del Chicamocha y realmente si tú empiezas a enfocar el running dentro del disfrute de manera responsable, les digo que para mí es lo mejor que puede haber. Es lo mejor, es la mejor experiencia que uno puede tener, aparte de que mejora su condición. Y tiene algo interesante, mejora también tu vínculo con los demás.
tu relación con los demás. En el running no tengo, realmente no corrí mucho tiempo, pero por ejemplo en la montaña, la hermandad, la amistad que hay La en la empatía. empatía que hay en la montaña. Mira, yo he tenido por ahí, sin exagerar, 7, 8 pares de bastones para carreras y de ellos me queda un par, de resto todos los he regalado. Porque la persona que de pronto en algún momento se cayó, no podía correr más y yo iba en camino y pues yo no necesitaba los bastones, se los entregué y mucha persona nos ayuda es a eso, a vivir rico. El running debe ser para mí enfocado desde ese punto de vista. ¿Qué sientes tú cuando corres? No, pues imagínate, para mí correr es lo máximo porque yo corro todo el tiempo. O sea, yo corro todo el tiempo. Yo porque hoy día no tengo redes sociales, pero yo corro todo el tiempo en las montañas. Para mí correr es lo mejor que puede haber. Me siento libre, me siento feliz, conozco diferentes zonas porque voy recorriendo diferentes zonas desde donde salgo. No lo hago solamente pensando en bajar un tiempo, un récord. Y fíjate que hay algo curioso. Empecé a probar algo interesante y esa prueba que empecé a hacer es hacer un kilometraje tomando el tiempo. Y empecé a hacerlo y súper chévere, súper bueno. Pero cuando me enfoqué en el goce y el disfrute, mejoré el tiempo. O sea, cuando me enfoqué solamente en tiempo y kilometraje, me quedé pegado en ese tiempo en el kilometraje. Y cuando ya cambié y empecé, no voy a disfrutarlo de una manera diferente, bajé el tiempo en el mismo kilometraje. Es que sí, cuando a veces nos queremos enfocar en una sola cosa, a veces nos frustramos y no nos damos cuenta y ahí nos estancamos. Así que, ay, hemos aprendido tanto, me Y, parece tan rico. perdone, te interrumpo y sabes también que es muy importante que la gente lo tenga en cuenta la alimentación. Sí. La alimentación es fundamental. Las personas no saben prepararse para un entrenamiento. Tenemos personas irresponsablemente que trasnochan, toman y salen el sábado a correr. Es donde se presentan problemas. No conocen cuál es la carga nutricional de ciertos alimentos que te va a ayudar a tener un mejor rendimiento, cómo se debe tener una alimentación antes, durante y después de una carrera, cómo debe ser ese mismo antes y después de los entrenamientos, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Y hay una cantidad de mitos en eso, por ejemplo, que entre más se coma, Ujú. carbohidratos Carbohidratos. simples, entre más se coma, más se puede correr y es completamente falso. Yo escuchaba a alguien pues, que está en el medio y dice ser muy experto en el tema y decía que el objetivo era comer más, comer todo lo que quiera, que para eso iba a correr 10 kilómetros y no es cierto, porque no es la cantidad que se come, Sí. sino qué contiene lo que yo como, cómo me ayuda para tener un buen rendimiento. Entonces, para mí es fundamental para correr bien tener una alimentación que transforme lo que vas a hacer, tener una capacidad de cuerpo en movimiento equilibrado con lo que quieres cumplir, aquietar la mente y un tema fundamental, el sueño. Tener un sueño reparador, un sueño que cuando tú salgas a entrenar, así sea a caminar, tú te sientas supremamente bien. Después de los 15 años que tú llevas en carreras, corriendo, en montaña, después de todas las 70 carreras que has hecho, ¿qué error sigues viendo dentro de los corredores amateurs? Pues lo que hemos hablado, ¿no? El hecho, La alimentación no adecuada. la alimentación no adecuada, sí, personas que de pronto trasnochan, que no tienen un buen plan de alimentación. Ver, por ejemplo, en algún momento personas que se emocionan porque hicieron 5 kilómetros y yo les digo, si usted hizo 5 kilómetros, quédese mínimo un año, año y medio haciendo esos mismos 5 kilómetros, mejorando su tiempo, no subiendo la La gente distancia. subestima los 5 kilómetros, ¿no? Claro, Dicen, ay, solamente son 5 kilómetros. Hacer 5 kilómetros claro, bien, bien hechos con un buen ese es el resultado. Entonces, reto. si tú haces 5 kilómetros en X tiempo, trata de hacerlo en X-1, en X-2, irlo bajando, irlo bajando, irlo bajando para que tú digas, bueno, ya lo mejoré. Pero tú haces 5 kilómetros en X y ya te quieres tirar a 20 porque lo hice. Sí, entonces no tiene sentido, pues porque realmente no, y todos hemos cometido ese error. Yo lo he cometido, lo cometí muchas veces y precisamente pues por eso uno habla con las personas y dice, venga, no lo cometa porque si a mí no me pasó nada, mira, yo tuve la tercera vez que hice del mar a la cima, cometí un error con una medicación por un dolor antes de la carrera y me dio golpe de calor en los últimos 6 kilómetros,
perdí el conocimiento, me tuvieron que bajar de la montaña en Santa Marta en un calor terrible. Y la verdad, fue un acto de irresponsabilidad 100% mío. ¿Sí? Porque en vez de buscar al experto en salud y decirle, mira, yo simplemente dije, pues si esto funciona aquí, funciona allá y no funcionó. Es que cada cuerpo es distinto, ¿no? Eso también te iba a decir, cada cuerpo es diferente, lo que le funciona a él no me funciona a mí. Y seguramente lo que hoy me funciona a mí en este clima, en esta ciudad, para estos kilómetros, no va a funcionar en otra ciudad, en otro clima, con otros kilómetros. Correcto. Y lo que me funciona a mí en el día a día, sin esfuerzo, sin cargas de esfuerzo, pues no me va a funcionar el día que estoy haciendo 42 kilómetros de una carrera tan exigente. Es que cada cuerpo es distinto, el cuerpo cambia, cada carrera es diferente. Y eso es lo que a veces también lo frustra a uno, porque a veces te puedes hacer 5 kilómetros en X tiempo, pero resulta que después te haces esos 5 kilómetros en Y te empiezas a frustrar. Pero es que depende de muchos factores, como lo hemos hablado acá, no solamente es el factor físico, es que yo entrené y corrí toda la semana y yo hice esto. No, también es el factor de nuestras emociones, el factor de nuestra mente. Si la mente no está bien, seguramente nuestro cuerpo nos va a poner ciertos límites sin que nos demos cuenta. Sí. ¿Correr puede ser una forma de sanar? Sí, perdón, sí, claro. El correr es una forma de sanar dependiendo también de la cosmovisión que tú le des a la vida y a lo que está pasando. Nos ayuda a entrar en nosotros mismos y darnos cuenta de muchas veces qué podemos hacer. Yo sigo, bueno, mi especialidad es trabajar con personas mayores, con personas ya mayores con patologías, y he encontrado, por ejemplo, una señora chilena y una argentina corredoras, empezaron a correr después de los 75 años, ¿sí? Y una de ellas, que es maravillosa, de hecho nos seguimos, nos hablamos, ella ya ha hecho, por ejemplo, el cruce, que es ese cruce en el sur del continente, y son ciento y pico de kilómetros, y definitivamente ella en una conferencia que vi, ella decía que sanaba muchas cosas porque se da cuenta que lo puede hacer, pero lo puede hacer a su ritmo. Y fíjate que hay algo interesante. Para mí lo más difícil de los entrenos es caminar. Sí. No me gusta caminar. Y tuve que pelear con eso porque el ego es muy fuerte. El ego me decía, gato, pero usted cómo va a salir a caminar en esta montaña si usted la corre. Entonces empecé a hacer unos entrenos a propósito y es caminar. Entonces, nada más, hace 15 días hice un recorrido que son 32 kilómetros, que lo hago en X tiempo, lo hice en ese tiempo, más dos partes más. Y llegó un momento en que yo me sentía frustrado. Yo decía, pero yo, ¿por qué? Si yo puedo hacerlo en menos. Entonces, se da uno cuenta que cuando uno aprende a caminar, aprende a mejorar la marcha, aprende a mejorar el paso, ¿sí? La pisada, el braceo, la respiración. Entonces, si usted quiere correr, también camine. No camine en tiempo de shopping, ¿no? Sino con un objetivo Okay. y vaya cumpliéndolo. Y caminar se convierte en una parte del entrenamiento, no es solo correr. También el caminar ayuda muchísimo a mejorar el ritmo en cualquier tipo de carrera que uno haga. Ese sería de pronto un consejo que le podrías dar a una persona que siente que de pronto ya es muy tarde para empezar a correr. Sí, claro. Mira, yo tengo una experiencia con una señora de aquí de Cali. Yo la conocí a ella, es hija de unos grandes, pues de una amiga, y yo soy muy amigo de ella y de su esposo. Y la señora me decía que nos encontramos en el lago Calima, en una de las de Pacific Trail, cuando existía esa maravillosa carrera, y ella los estaba acompañando. Y me dijo, ay, qué rico aprender, pero es que no he podido. Y le dije, no, cuando quiera, yo entreno en Pance, en la Vorágine. Cuando quiera nos encontramos. Un día me llamó y nos encontramos en la Vorágine, y el primer recorrido que hizo fue 5 kilómetros desde la Vorágine. Ni siquiera alcanzó a llegar a Pueblo Pance. Llegó solo hasta San Francisco, un poquito más adelante de San Francisco, a la caída, a la chorrera que hay ahí. Y de ahí ya nos devolvimos. Y hoy día la señora ya está en 12, 13 kilómetros corriendo en montaña, y una persona mayor. Entonces, mira, por mi experiencia, la edad es una cifra, o sea, la edad no tiene nada que ver. La edad no tiene que ver. Yo tengo 59 años, y yo me aterro, por ejemplo, cuando entreno en las montañas en el Quindío.
que uno ve gente muy joven en bicicleta, que tienen todos sus cambios, todas sus relaciones, y uno los va dejando tirados. Y le dicen a uno, oiga, ¿qué ritmo el que usted tiene? Entonces la edad no tiene nada que ver, todo depende de tu tipo de entrenamiento. De tu alimentación, de tu constancia y de cómo está tu mente, porque bueno, es lo que más hemos hablado el día de hoy. Para esa persona que o esas personas que de pronto hoy nos están viendo y se quieren animar a hacer su primera carrera, ¿qué consejo le darías? Lo primero que debe hacer la persona es entender por qué lo quiere hacer. O Ok, sea, por qué lo quiero hacer. No aventurarse, yo lo hago porque sí, por sino por moda. qué. Exacto, por qué lo quiero hacer. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué quiero lograr con eso? Y luego empezamos a trabajar en el cómo. Y lo primero es resetear la mente frente a los medios de comunicación, frente a las redes sociales, frente al carretazo de que sí se puede, que no se puede. Y empiece por lo mínimo. O sea, uno debe empezar poniéndose metas chéveres. O sea, cuando tú te pones a meta y dices, bueno, yo, por ejemplo, la persona que nunca ha salido a correr, que nunca ha caminado, que nunca lo ha tomado, pues caminar sí lo hace uno a diario, pero me refiero con un Con objetivo. conciencia. Exacto, y con un objetivo. Usted dice, listo, me voy a hacer 4 meses de caminar con un objetivo. ¿Sí? Entonces, no solamente salir a caminar al centro comercial, sino que lo voy a hacer. Salgo a caminar los lunes, miércoles y viernes. Voy a hacer simplemente 1 hora caminando. ¿Qué distancia? No se preocupe, camine 1 hora. Y empiece usted mentalmente a ver cómo es su ritmo. Empiece a identificar qué le duele, qué no le duele, cómo se siente con el paso, cómo se siente con la hidratación. Y todo eso escríbalo. Para mí escribir es lo mejor que uno puede hacer. Al tiempo, ya dice, bueno, ¿qué puedo mejorar de esto? Cuando menos piense a la vuelta de 6 meses, 9 meses, un año, ya tu vida ha cambiado completamente. Has perdido peso, te has fortalecido, eres más fuerte mentalmente. Pero es muy triste cuando la gente dice, yo quiero hacer algo y al año, 2 años dice, ay, si yo hubiera empezado, pero nunca lo hice. Entonces, eso te cambia. ¿Por qué? Porque en la medida que tú vas ganando, que la vida es eso, uno va ganando cosas, tú vas mejorando, porque si en este momento tú vienes y haces una negociación y te ganas X millones, ¿qué quieres para el otro mes? Ganar Mejorar, más, claro. claro, pero uno tiene que mejorar de una manera programada, organizada, consciente. Eso es fundamental. Sí, y no desistir al primer intento, porque sí, es un camino largo, es un camino largo de conciencia, de tranquilidad, de hacerlo a su ritmo, no se compare con nadie más. Fíjate que, y no lo digo por la carrera especial de Cristo Rey, pero yo le decía en algún momento a los organizadores, yo les decía, miren, una de las carreras más icónicas y bonitas de Cali es Cristo Rey, ¿sí? Porque es ir a Cristo Rey no por la montaña, sino por la carretera. Son 7 kilómetros, pero ahí se prueba uno muchas cosas. Si uno dice, mire, es pequeña. Por ejemplo, yo la hago las veces que la he hecho, pues por el cariño que le tengo a la organización, a Juanito, y porque pues, es mi ciudad. Para mí 7 kilómetros no es un reto grande ni me llama la atención, pero cuando uno empieza, es una de las mejores carreras que tú puedes hacer, porque sientes que haces 7 kilómetros, vas a un sitio icónico de Cali, te empiezas a probar. Y hay algo que es la Y tiene una parte, inclinación, que es también claro, claro, importante. claro, claro. Pero hay algo muy bonito y es, las carreras tienen algo muy chévere y es la previa antes de la carrera, ¿sí? Yo soy muy fuerte en muchas cosas, pero yo te digo, yo he tenido carreras donde lloraba a la partida y a la llegada de la emoción, ¿sí? Yo hice una carrera supremamente dura, una carrera que hice en Cundinamarca, una carrera muy fuerte, fueron 45 kilómetros llegando al páramo y yo iba muy bien, muy tranquilo, muy relajado, pero cuando yo llegué fue muy grande la emoción porque yo decía, la pude hacer, o sea, qué chévere, es una cosa satisfactoria y me había preparado para hacerla bien, con mi alimentación, entrenando suave, sin matarme, sin ir a lesionarme. Entonces, cuando ya logro hacerlo, es importante porque mira que cuando uno corre es interesante algo. Al final, lo que menos le importa a uno es el objetivo. Usted la hizo, pero lo que más disfruta uno es el proceso. Sí. Es lo más bacano. Por ejemplo, cuando hice la carrera del desierto en La Guajira,
Como te decía, son 117 kilómetros. Dividido en 3 jornadas. La última fue la más dura porque es un trayecto que se llama la carretera de la muerte. Está por debajo del nivel del mar, o sea, el calor es sofocante, es terrible. Y yo iba con puros pelados jóvenes. De hecho, hoy hay 2 grandes corredores de montaña que corrieron conmigo y llegamos los 3 juntos. Yo era el mayor entre ellos y llegamos juntos. Entonces, es esa satisfacción de que si tú planificas, puedes hacer las cosas y gozar y disfrutar. Para mí, el running hoy día, o el trail running, pues que es mi pasión, es disfrutarlo. ¿Que mejoro tiempo? Sí, claro, yo me pongo a mejorar tiempos, corro largas distancias, me hago retos fuertes, hago carreras, hago entrenamientos de 12 horas saliendo desde Circasia en el Quindío hasta el páramo de Romeral, a muy buen ritmo, subiendo y bajando, y son retos, pero me los disfruto, pero con una buena programación. Bueno, pues estuvimos muy contentos de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Qué bonito es escucharte, escuchar tu proceso y nos vamos con muchos aprendizajes en este episodio porque no es solamente, como les dijimos en el inicio, correr por moda o correr simplemente con nuestro cuerpo, sino también con nuestra mente y con nuestra alma, que es lo más importante, disfrutar correr y hacerlo con conciencia. Muchísimas gracias. Tefa, muchas gracias a ti, a Correpasión, por esta invitación, casi tumbo el micrófono, por esta invitación tan chévere, por poder compartir con ustedes y anímense a correr, pero desde el disfrute, desde el goce, sin lesiones, sin maltrato, sin arruinar la vida. Esto es la vida es para gozársela.